Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 237 y estamos todos juntos aquí comenzando un nuevo programa y por supuesto con la intención de compartir esta media hora junto a la palabra de Dios. Espero que tengas todo listo y preparado porque comenzamos ya mismo. Y nuestro devocional del día de hoy tiene un título muy especial. Y el título es Familia. Un padre muy ocupado buscaba la manera de entretener a su hija pequeña. Encontró un mapa del mundo en una revista y lo cortó en muchos pedazos. Después le dio las piezas a la niña, sugiriéndole que intentara recomponer el mapa. Después de muy poco rato, la niña le dijo que ya había terminado. Sorprendido por lo rápido que había completado, le preguntó cómo había hecho tan rápido, a lo que le respondió: cuando arrancaste la página de la revista, me di cuenta que en la parte de atrás de la hoja había una imagen de un hombre y una mujer. Pensé que si era capaz de volver a unir al hombre y a la mujer, podría volver a unir el mundo. El matrimonio y la familia son de una importancia enorme. Son parte del orden natural de Dios y una parte vital del tejido de la sociedad. Juan Pablo II escribió una oración que la familia es el fundamento de la sociedad y la alimenta continuamente. Nikki y Sila Lee han invertido sus vidas en fortalecer los matrimonios y las vidas de las familias. Sus cursos y sus libros, como Él y Ella y el libro de padres, han tenido un profundo impacto en la vida de miles de personas a lo largo del mundo entero. Y ahora lo tienen en muchos países del mundo. Recientemente, un oficial del gobierno de un país les dijo a Nikki y a Sila: una sociedad sólida depende de tener familias sólidas. Las familias fuertes dependen de los matrimonios fuertes. Es por esto por lo que me interesa el trabajo de ustedes. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca de la vida familiar. No solo tenemos una familia natural, sino que como cristianos también tenemos y somos parte de una iglesia, la cual es vista por el Nuevo Testamento como la familia de Dios. El Salmo 102, en los últimos versículos, nos habla de los niños y la próxima generación. Toda generación tiene la responsabilidad de pensar en el futuro y planear el mismo. No solo tendríamos que preocuparnos de lo que pasa en nuestro tiempo, sino también de la generación venidera. El salmista está preocupado por la próxima generación y que se escriba para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Jesús es la clave para cada generación. El escritor de los Hebreos cita el versículo 25 al 27 de este salmo y los aplica a Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Él afirmó: la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesús estará ahí para siempre. Tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. El Salmo termina con esta esperanza para la generación venidera: los hijos de tus siervos se establecerán y descendientes habitarán en tu presencia. Esta es la esperanza, la oración y, en alguna medida, la promesa. Mientras que todo el mundo es responsable de su propia vida, en un sentido Dios trata a la gente como familias. Podemos esperar, orar y creer que nuestros hijos verán las promesas de Dios y se establecerán ante Él. 1 Corintios 16 nos habla de la familia y los hogares. La iglesia de Hillsong de Sydney, Australia, tiene una gran pancarta afuera que dice: bienvenido a casa. La visión de Brian y Bobby Hillsong, pastores titulares, es que todo el que acuda a la iglesia se sienta bienvenido, amado y reciba la hospitalidad de la que se recibe en casa. Tenemos que volver a captar esta visión del Nuevo Testamento de la iglesia como un hogar,
Por supuesto, los primeros cristianos no tenían edificios como nuestras iglesias, sino que se reunían en casas. Pablo escribe a los Corintios: si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. La iglesia es la familia de Dios, quien es nuestro Padre. Pablo ve a toda la iglesia como una familia. Así habla de los otros cristianos como de sus hermanos y hermanas. La iglesia no es una organización a la que te afilias, es la familia a la que perteneces. Pablo, que era soltero y no tenía mujer ni hijos propios, ama a los corintios y los ve como su familia. Encontró un refrigerio espiritual quedándose un tiempo con ellos. Termina su epístola diciendo: los amo a todos ustedes. Espera de ellos que amen al Señor y que se amen los unos a los otros. Deben expresar este amor saludándose unos a otros con beso santo. Esto no es simplemente una linda teoría, es algo muy personal. Pablo desea verlos y sabe que les ayudarán. No quiere pasar solamente un poco de tiempo con ellos, sino pasar mucho más tiempo entre ellos si el Señor así lo permite, dice el verso 7. El mensaje de Pablo en sus cartas emana de su amor y preocupación por la gente de la iglesia. Practicó lo que practicaba cuando escribió: hagan todo con amor. La única razón por la que Pablo no acude más pronto es porque se ha abierto una puerta de par en par para hacer el gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen, dice el verso 9. Parece que siempre que Dios abre una puerta de par en par para hacer un gran trabajo, debemos esperar también que se multiplique la oposición. No dejes que esta impida que saques el mayor partido de las grandes oportunidades cuando éstas se presentan. Prosigue hablando de Timoteo, quien en otro lugar describe como su hijo en el Señor. Después habla de su hermano Apolos, para seguir hablando sobre la familia de Estéfanas. Viviendo el Nuevo Testamento, parece que era bastante común que las familias enteras se convirtieran y se bautizaran juntas. También vemos en este pasaje un ejemplo de una pareja casada ejerciendo un ministerio conjuntamente. Aquila y Priscila dirigían una iglesia en su casa. Aquí se nombra a Aquila primero, pero lo más común es que Priscila sea citada en primera ocasión por Pablo, como lo vemos en Romanos capítulo 16. Está claro que dirigían juntos la iglesia. La familia de la iglesia se compone de gente soltera como Pablo, parejas casadas como Priscila y Aquila, y hogares como los de Estéfanas, que juntos conforman la iglesia de Dios. Lo que Pablo escribe es una aplicación a todos nosotros. Manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. El libro de Segunda de Crónicas, en sus capítulos 24 y 25, nos habla de los padres y los hijos. Tener una buena crianza de parte de tus padres es una enorme ventaja de vida. El padre de Joás murió cuando éste era un bebé y lo hicieron rey con tan solo 7 años. Su madre se aseguró de que fuera instruido y entrenado por el sacerdote Joyadá. Claramente recibió una buena educación mientras el sacerdote Joyadá vivió. Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Joás tuvo su propia familia compuesta de hijos e hijas. Dios había permitido y prometido su bendición sobre David y su familia. La realeza se transmitió a lo largo de la línea familiar, pero aunque el amor de Dios sea incondicional, cada persona era responsable de cómo respondía a este amor. Está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por culpa de los hijos, ni a los hijos se les dará muerte por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. En las palabras de la traducción de la Biblia de Message, cada uno pagamos personalmente por nuestros pecados. Vemos cómo este principio obró aquí. Joás empezó bien haciendo lo que agradaba al Señor y decidió reparar el templo del Señor. Todos se le unieron. Todos los jefes y el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y depositaron el cofre hasta llenarlo. Repartieron el templo
repararon el templo de Dios y lo dejaron en buen estado conforme al diseño original. Los edificios para el culto son importantes. Puede ser restaurado si todo el mundo se involucra. Lamentablemente el reino de Joás no terminó bien. Es muy importante no solo comenzar bien, sino terminar bien. Trágicamente, este mismo patrón se repitió en la vida de su hijo Amasías, quien empezó bien, pero no acabó bien. Se volvió arrogante y orgulloso y se apartó de seguir al Señor. Abandonó al Señor, como dice el verso 27. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 102, versos 18 al 28. Escriban esto para que lo sepan las generaciones que no han nacido y para que el futuro de ellas alaben al Señor. El Señor miró desde su santuario en el cielo, se asomó a la tierra para escuchar las oraciones del prisionero, para liberar a los condenados a muerte, para que en Sión se proclame el nombre del Señor y lo alaben en Jerusalén, y cuando las naciones y los reinos se reúnan para adorar al Señor. Él me ha dejado sin fuerzas por la mitad del camino, ha cortado mi vida. Entonces dije: Dios mío, no me dejes morir en la mitad de mi vida. Tú vives de generación en generación. Hace mucho tiempo creaste el mundo, hiciste el cielo con tus propias manos. La tierra y el cielo se acabarán, pero tú vivirás por siempre. La tierra y el cielo se desgastarán, como se desgasta la ropa y como se tira la ropa vieja. Tú reemplazarás el cielo y la tierra y serán cambiados por completo. Pero tú, Dios, nunca cambias, vivirás por siempre. Somos tus siervos. Nuestros hijos vivirán seguros aquí y los hijos de nuestros hijos vivirán en tu presencia. Primera de Corintios, capítulo 16, versos 5 al 24. Tengo pensado ir a Macedonia, así que después de pasar por allá, iré a visitarlos. Puede ser que me quede con ustedes unos días o tal vez todo el invierno. Así ustedes podrán ayudarme para los viajes que tenga que hacer. No quisiera ir ahora porque tendría que salir muy rápido a otros lugares. Espero poder estar con ustedes más tiempo si el Señor me lo permite. Me quedaré aquí en Éfeso hasta que la fiesta del Pentecostés, porque se me han abierto las puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo, aunque muchos se oponen. Cuando llegue Timoteo, procuren que no se sienta incómodo mientras esté con ustedes, porque él trabaja como yo para el Señor Dios. Que ninguno rechace a Timoteo. Ayúdenlo a continuar su viaje en paz y a poder llegar hasta donde yo estoy. Aquí estoy esperándolo junto con los otros hermanos. Con respecto a nuestro hermano Apolos, le rogué mucho que fuera a visitarlos con otros hermanos. No quiso ir ahora, pero irá a visitarlos cuando tenga una oportunidad. Manténganse alerta y sigan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Ustedes conocen a la familia de Estéfanas y saben que ellos fueron los primeros creyentes de la región de Acaya. Ellos se han comprometido a servir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, les pido que obedezcan a los que son como ellos y a todos los demás que trabajan duro para el Señor. Me alegro por la presencia de Estéfanas, Fortunato y Acacio. Ellos han llenado el vacío que sentía desde que dejé. Me han dado ánimo, y a ustedes también. Por eso, aprecien a las personas que son como ellos. Las iglesias de las provincias de Asia los saludan. Aquila, Priscila y la iglesia que se reúne en su casa les mandan saludos en el nombre del Señor. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con beso santo. Yo, Pablo, les escribo estos saludos de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor, entonces sea condenado. Ven, Señor nuestro. Que el Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Mi amor está con todos ustedes que pertenecen a Jesucristo. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y gobernó 40 años en Jerusalén. La mamá de Joás era Sibia de Berseba. Durante toda la vida del sacerdote Joyadá, Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Joyadá le consiguió 2 mujeres y tuvo hijos e hijas con ellas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor.
Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: vayan a las ciudades de Judá y recojan todos los israelitas el dinero necesario para reparar cada año el templo de Dios. Háganlo de inmediato. Pero los levitas tardaban en hacerlo, así que Joás llamó al sumo sacerdote Joyadá y le dijo: ¿por qué no has hecho que los levitas vayan por Judá y Jerusalén y recojan las contribuciones que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre la congregación de Israel para la carpa del pacto? Es que la perversa Atalía y sus hijos estaban entrando al templo de Dios y habían quitado todos los artículos sagrados del templo del Señor para usarlos en adoración de Baal. Entonces el rey mandó hacer un cofre y lo hizo colocar afuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego hizo anunciar por todo Judá y a Jerusalén que hicieran llegar al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había ordenado a los israelitas en el desierto. Todos los jefes y el pueblo llevaron con gusto sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas hacían llegar el cofre a los funcionarios del rey para que los examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, venían al cronista del rey y un funcionario nombrado por el sumo sacerdote, y desocupaban el cofre y lo volvían a colocar en su sitio. Esto lo hacían a diario, y de esa manera recogieron mucho dinero. Joás y Joyadá daban entonces el dinero a los que dirigían las obras del templo del Señor, quienes contrataban a los canteros y carpinteros para reparar el templo del Señor. Además, contrataban a los que trabajaban con el bronce, el hierro, para reparar el templo del Señor. Los que dirigían las obras cumplieron bien su trabajo y lo hicieron de tal manera que el templo quedó reparado conforme a los planos originales y en muy buen estado. Cuando terminaron, le llevaron al rey y a Joyadá el dinero que sobró. Con ese dinero ellos mandaron hacer utensilios para el servicio del templo del Señor, tanto para el culto como para los sacrificios que deben quemarse completamente, y cucharones y otros artículos de oro y plata. Mientras vivió Joyadá, se ofrecieron continuamente en el templo del Señor los sacrificios que debían quemarse completamente. Joyadá envejeció y murió muy anciano, a los 130 años. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes porque había servido bien a Israel, a Dios y al templo. Después de la muerte de Joyadá, los jefes de Judá fueron a presentarse ante el rey y le rindieron homenaje. Él se dejó aconsejar por ellos y entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y se pusieron a adorar a imágenes de Aserá y a otros ídolos. Por causa de ese pecado, Dios se enojó mucho con Judá y con Jerusalén. Entonces el Señor les mandó profetas para que se volvieran a Él, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá. Él se puso de pie ante la gente en el lugar elevado y dijo: así dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandamientos del Señor? Así ustedes no prosperarán. Como han abandonado al Señor, Él también los va a abandonar a ustedes. Pero ellos hicieron planes para matar a Zacarías y lo mataron a pedradas por orden del rey en el patio del templo del Señor. Joás olvidó la fidelidad de Joyadá, que le había demostrado, y mató a Zacarías, hijo de Joyadá, quien mientras moría dijo: que el Señor vea esto y haga justicia. Al cabo de ese año el ejército sirio invadió a Judá y a Jerusalén, mataron a los principales pueblos y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Los sirios habían llegado con un pequeño ejército, pero el Señor les dio la victoria sobre el ejército de Joás, que era muy numeroso. Esto sucedió así, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Este fue el castigo bien merecido que sufrió Joás. Los sirios se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido. Los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, por lo que le había hecho al hijo del sacerdote Joyadá. Después lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los que realizaron el complot contra Joás fueron Sabat, hijo de Simat el amonita, Josabat, hijo de Simrit el moabita. En cuanto a lo que respecta a los hijos de Joás, las profecías famosas pronunciadas en su contra y la restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Su hijo Amasías reinó en su lugar.
Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. La mamá de Amasías era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo que le agradaba al Señor, aunque no de todo corazón. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá, pero no destruyó a los hijos de los que asesinaron a su papá, siguiendo así la enseñanza del libro de Moisés. El Señor dio el mandato en la ley de Moisés: los padres no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus hijos, y los hijos no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus padres. Cada uno debe ser ejecutado solo por su propio pecado. Amasías reunió a los reyes de Judá y los reorganizó según sus familias, con jefes de 1,100 soldados. Luego hizo un censo de todos los hombres mayores de 20 años, que dio como resultado que Judá y Benjamín tenían 300,000 hombres aptos para la guerra, capaces de manejar lanza y escudo. Amasías contrató también a 100,000 soldados valientes de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios fue y le dijo: Su Majestad, no deje que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con Israel, ni con esa gente de Efraín. Ahora bien, si decide ir así, hágalo, esfuércese para la pelea, pero Dios le hará caer enfrente de sus enemigos, porque Dios es quien ayuda o hace caer en la batalla. Entonces Amasías le preguntó al hombre de Dios: Pero entonces, ¿cómo recupero los 3,300 kilos de plata que le pagué al ejército de Israel? Y el hombre de Dios le respondió: El Señor tiene y puede dar mucho más. Amasías entonces separó sus tropas de las de Efraín e hizo regresar a estas últimas a sus casas. Los de Efraín se enfurecieron muchísimo con Judá y volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó a su ejército hasta el valle de Sal en Edom y mató a 10,000 hombres de Seir. Los de Judá también capturaron a los 10,000 hombres y llevaron a la cima del monte rocoso, desde donde los tiraron por el precipicio. Todos murieron destrozados contra las rocas. Mientras tanto, las tropas de los israelitas que Amasías había hecho regresar a sus casas y no había llevado con él a la guerra, comenzaron a saquear las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Jorón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron mucho botín. Después de que Amasías volvió a derrotar a los edomitas, se trajo los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses, los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó muchísimo con él y le mandó un profeta que le dijo: ¿Por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? Pero el rey mismo lo interrumpió y le dijo: ¿Quién te nombró consejero real? Deja de fastidiar si no quieres que te maten. El profeta dejó de insistir, pero yo sé que Dios ha decidido descubrirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo. Entonces Amasías, el rey de Judá, pidió consejo y mandó mensajeros a Joás, el rey de Israel, que era hijo de Joacás, nieto de Jehú. En el mensaje lo retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá: En el Líbano, el cardo le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija para que se case con mi hijo. Pero puso un animal salvaje y aplastó al cardo. Tú estás muy orgulloso de haber derrotado a los edomitas, pero mejor cuídate en casa y no te metas en problemas. ¿Para qué buscarse problemas y caer no solo tú, sino Judá contigo? Amasías no le hizo caso porque Dios lo había decidido así, ya que su propósito era entregarlo a Israel por haber seguido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, fue a Bet-Semes para enfrentarse militarmente con Amasías, rey de Judá. Israel derrotó a Judá y a los hombres de Judá huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Joás capturó a Amasías y a Jerusalén. Hizo abrir una brecha de 120 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Entonces Joás se llevó todo el oro, la plata y los objetos del templo de Dios que estaban al cuidado de Obed-Edom.
Se llevó también los tesoros que estaban en la casa del rey e hizo prisioneros y se los llevó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel, hijo de Joacás. El resto de los hechos de Amasías y del principio a fin están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías dejó de seguir al Señor, se organizó un complot en contra de él en Jerusalén, pero aunque escapó a Laquis, fueron hasta allá y lo mataron. Llevaron el cuerpo en caballos y lo sepultaron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Así hemos terminado la lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos para nuestros hijos. Oro por mi familia y por aquellos que están en la iglesia, para que vivamos en tu presencia y nuestros hijos crezcan conociéndote, amándote y sirviéndote, y sean establecidos ante ti. Señor, te pido que nos des un amor tal los unos por los otros, que ya sea que estemos casados o solteros, todos experimentemos las riquezas y el descanso de ser parte de la familia de Dios. Señor, ayúdanos a ser buenos ejemplos y terminar bien. Oro para que la vida familiar sea de nuevo el fundamento que alimente continuamente a nuestra sociedad, que se revierta el declive de los matrimonios y se restauren familias sólidas. Amén. Punto final para este día miércoles 25 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 237 y muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos el mejor de los días para todos ustedes. Estamos a mitad de semana, casi terminando y finalizando el 8º mes de este año. Es impresionante la velocidad a la que vivimos en este tiempo. Gracias nuevamente por compartir este programa y por supuesto los esperamos mañana para compartir nuevamente esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.